Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer el informe del índice de precios al consumidor correspondiente al mes de julio del 2020. Me acompaña César Yunis, director del Departamento de Estadística del Sector Real. César nos hará una presentación, como siempre. A lo largo de la presentación podrán realizarse preguntas, las que serán respondidas al final de la exposición. Dicho esto, César, por favor, si podrías pasarnos la presentación. Sí, muy buenos días. Como mencionó Miguel, seguidamente el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de julio del 2020. Sí, ahora sí. El dato de inflación correspondiente al mes de julio del 2020 fue del 0,5%, superior al menos 0,1% observado en julio del año 2019. Con este resultado, la tasa de inflación acumulada a julio del 2020 se ubica en menos 0,3% y en términos interanuales esta misma tasa se ubica en 1,1%, inferior al 3,1% registrado en términos interanuales en julio del 2020. Por su parte, la inflación núcleo registró una tasa de variación del 0,3%, superior al 0,1% observado en julio del 2019. En términos acumulados, la tasa de inflación núcleo se ubica en 0,7% y en julio del 2019 la tasa fue del 1,6%. En términos interanuales, la tasa de este indicador se ubicó en 1,5%, inferior al 2,8% registrado en julio del 2019. Por su parte, la inflación subyacente, que es la que excluye los productos volátiles de la canasta, registró una tasa de variación mensual del 0,5%. En términos acumulados, este indicador registra una variación del 0,1% y en términos interanuales la misma se ubicó en 1,2%. La inflación, vemos la trayectoria de la inflación núcleo y la inflación total para el periodo de enero 2013 y julio del 2020. Así también observamos la trayectoria de la tasa de inflación mensual, de la inflación total, que registró una tasa de variación positiva después de haber observado 3 tasas negativas consecutivas. La tasa de inflación núcleo en la trayectoria mensual, la inflación subyacente. La inflación, por su parte, si analizamos la evolución de la inflación de bienes, servicios y renta, vemos que la inflación de los bienes alimenticios registró una tasa de variación mensual en julio del 2020 del menos 0,4%, perdón, el 0,2%, y en términos interanuales la tasa se ubicó en menos 0,9%. Los bienes alimenticios sin frutas y verduras registraron una tasa de variación mensual del 0,4% y en términos interanuales se ubicó en menos 0,4% y 0,4% fue la tasa mensual. Los otros bienes registraron una tasa de variación del 0,8% en términos mensuales y en términos interanuales se ubicó en 1,5%. Los servicios, por su parte, registraron una tasa de variación del 0,3% y en términos interanuales se ubicó en 1,9%. Analizando el entorno externo, vemos que el petróleo de tipo Brent registró una cotización de $43,2 el barril y en términos interanuales registró una variación del menos 32,7%. El petróleo tipo WTI se cotizó en julio del 2020 en $40,8 el barril y en términos interanuales registró una variación del menos 29,1%. La inflación regional y mundial, vemos de que en Brasil la tasa de inflación mensual en junio, entonces junio del 2020 registró una tasa de variación del 0,3% después de haber observado 2 tasas consecutivas de variaciones negativas y en términos interanuales la tasa a junio se ubica en 2,1%. La inflación en Perú, por su parte, registró una tasa de variación negativa del menos 0,3% y en términos interanuales registró una tasa de variación del 1,6%. El caso de Chile registró una tasa de variación del menos 0,1% negativa por segundo periodo consecutivo, esto en junio 2020, y en términos interanuales la tasa de variación se ubicó en 2,6%. El caso de Colombia también registró una tasa de variación del menos 0,4% en junio, la segunda, en forma consecutiva, y en términos interanuales registró una tasa de variación del 2,2%. El caso de Ecuador también registró una tasa de variación negativa mensual del menos 0,6 en junio 2020,
y si se observa la segunda tasa de variación negativa en términos mensuales. En términos interanuales, la inflación en Ecuador a junio del 2020 se ubicó en 0,2%. Por su parte, Bolivia registró una tasa de variación positiva mensual en junio 2020 del 0,4%, y en términos interanuales se ubicó en 1,4%. Por su parte, México registró una tasa de variación del 0,5% en junio, y en términos interanuales la misma se ubicó en 3,3%. El caso de Uruguay registró una tasa de variación del 0% en junio 2020, y en términos interanuales la misma se ubica en 10,4%. El caso de Argentina registró una tasa de variación mensual del 2%, y en términos interanuales la misma se ubicó en 41,3%. El caso de Estados Unidos registró una tasa de variación mensual del 0,5%, y en términos interanuales registró una tasa de variación del 0,6%. La zona del euro registró una tasa de variación del 0,3%, y en términos interanuales también registró una tasa de variación del 0,3%. El caso de Alemania, en términos mensuales, registró una tasa de variación del 0,6%, y en términos interanuales registra una tasa de variación del 0,9% a junio del 2020. El caso de China registra una tasa de variación mensual negativa por el cuarto mes consecutivo de menos 0,1% en junio del 2020, y en términos interanuales la misma se ubicó en 2,5%. Vemos la evolución de la tasa de inflación mensual para los países mencionados de enero a junio del 2020, tanto los países regional como mundial. La evolución de la inflación mensual y también interanual para el mismo grupo de países. Por su parte, la FAO registró una tasa de variación de alimentos en términos interanuales a junio del 2020 del 2,2%. Las carnes registran una tasa de variación interanual del menos 6%, los lácteos menos 4,6%, por citar algunos. Siguiendo con el entorno interno, vemos de que la inflación sin alimentos registró una tasa de variación interanual del 1,8%. La inflación sin alimentos, servicios tarifados y combustibles se ubicó en 3,3% en términos interanuales a julio del 2020. Por su parte, los otros bienes, como habíamos mencionado, registran una tasa de variación del 1,5%. Los alimentos sin frutas y verduras registran una tasa de variación interanual de menos 0,4%, y los servicios y rentas del 1,9%. Por su parte, la inflación de los bienes nacionales, excluyendo las frutas y verduras, registraron una tasa de variación del 1,2%, en tanto que los productos importados sin frutas y verduras registraron una tasa de variación del 1,5%. La carne volvió a registrar una tasa de variación positiva del 1,1% después de registrar 5 reducciones consecutivas en los últimos 6 meses. Esto consecuencia básicamente de las restricciones de movilidad del ganado, atendiendo un poco al inicio del periodo de vacunación, que se inició en julio, el 6 de julio, y termina el 14 de agosto de este año. Así como también se observó en junio, sobre todo, una mayor demanda externa de producto cárnico. Por otra parte, los alimentos sin frutas y verduras registraron una tasa de variación del menos 0,4%, la carne del menos 4,7% y los productos de la carne ave del menos 0,9%. Los lácteos también, por su parte, registraron una tasa de variación interanual del 1,4%, los aceites del 2,7% y el azúcar del menos 1,9% en términos interanuales a julio del 2020. Las proporciones de variaciones positivas observadas en la inflación en el mes de julio puntualmente fue del 46,9%, superior al 42,6% observado para todos los meses de julio para el periodo analizado 95-2019, y también superior al 44,1%, que es el promedio general de toda la serie. Si analizamos los reportes puntuales, lo que explica un poco esta tasa del 0,5, vemos que estuvo concentrado en algunos alimentos como la carne vacuna y los lácteos, y también los productos relacionados con el tipo de cambio, como la adquisición de automóviles, servicios de cable y también los servicios farmacéuticos y hospitalarios. Gráficamente lo que explica un poco la variación a nivel de subgrupo de esta tasa del 0,5 observada en julio del 2020, lo que explica las variaciones por subgrupos, el acumulado de enero a julio del 2020, en forma gráfica,
las principales variaciones por subgrupos, que explica un poco la variación interanual observada hasta julio, o en julio, mejor dicho. Los principales aumentos por rubros observados en el mes de julio puntualmente. Y las principales disminuciones registradas en este mes en particular, gráficamente. Muchas gracias. Muchas gracias, César.